Boreal Televisión presenta. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para nosotros compartir con ustedes este ratito de la noche. Gracias a los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país, así como también a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Martes 31 de mayo, último día del mes número 5 del año 2022. Formalmente, buenas noches a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Mayor Alex Atahualpa, Ramírez y Molún. Amigos, un honor el que estén con nosotros compartiendo hoy martes, ya el último día del quinto mes del año. Entramos prácticamente para discurrir la mitad del año desde el día de mañana. Esto va rápido. Por supuesto, hablarles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Sin lugar a dudas que desde ayer han estado surgiendo opiniones diversas sobre la decisión de las juezas de la Aida Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, que conocían el caso de los Tucanos y que finalmente emitieron la sentencia en primer grado, donde se declaraba no culpables y con un acto absolutorio para el ex ministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general Peña Antonio. Ayer mismo conversábamos con varias personas después de conocer parte de la sentencia y hoy al conocer el dispositivo completo, pues innegablemente que las juezas tomaron en cuenta el debido proceso, la capacidad de probatoria, lo que aportó el Ministerio Público y los gazapos, bueno, no podría ser gazapos, las fallas del Ministerio Público, y qué bueno que tenemos un abogado aquí en el programa que puede aclararnos algunas cosas. Pero primero, para entrar en detalles o en refrescar la memoria, la compañía brasileña la Embraer admitió en los Estados Unidos que había pagado 3.5 millones de dólares en República Dominicana para lograr la venta de 8 aviones Super Tucano. Esa empresa, la Embraer, más tarde firmó un acuerdo con la Procuraduría General de la República, donde aceptó una multa de 7 millones de dólares, o sea, el doble del dinero del soborno que ellos habían entregado para lograr esa compra. En agosto del 2016, las autoridades dominicanas apresaron a Pedro Rafael Peña Antonio, pasado jefe de la Fuerza Aérea y luego secretario de las Fuerzas Armadas. También se involucró al coronel Carlos Piccini, encargado de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, y al empresario Daniel Aquino Hernández. También se involucró a las empresas 4D Business Group y Magicor. Las magistradas descargaron a todos los imputados del proceso, incluyendo a una empresa que ya había aceptado previamente la condena que pidió en su contra el Ministerio Público, refiriéndose a Magicor. Dentro de las fallas que señala el dispositivo de la sentencia está en la parte donde las juezas entendieron que los documentos de la Corporación Judicial de Brasil son solo actuaciones procesales
que versan sobre diligencias llevadas a cabo bajo control judicial, que iban sobre estudios de equipos y dispositivos, pero que al final no se aportó el resultado de esos estudios. Por tanto, el relato fáctico contenido no se hacen prueba y no pueden servir. Sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Brasil, el tribunal solo acredita que llevaron a cabo esas negociaciones donde Embraer reconoce haber dado sobornos en República Dominicana por aviones tucanos, pero no pueden ser utilizadas las manifestaciones allí contenidas para acreditar responsabilidad de los imputados si se toma en cuenta, si tomamos en cuenta la pretensión probatoria propuesta por el Ministerio Público para probar participación de imputados. Si el tribunal le diera valor en ese sentido, quebraría el sentido de confrontación, pues las declaraciones contra imputados que puedan estar contenidas no quedarían expuestas ante el tribunal a cuestiones relevantes. Por ejemplo, a las del juramento y responsabilidad legal de no mentir, de que la defensa tenga la oportunidad de contrainterrogar, así como las observaciones de las juezas para apreciar la percepción, memoria o sinceridad de estas personas que hablaron en otras instancias. Otro punto es el caso de el poder real de Pedro Rafael Antonio Peña Antonio para lograr la compra de aviones y así beneficiarse del supuesto soborno. Por tratarse de una compra de Estado, dice la sentencia, había que convencer al presidente, dicen las juezas, pero cuando eso Peña Antonio era jefe de la Fuerza Aérea y el proceso le correspondía presentarlo al secretario de las Fuerzas Armadas. Y señalan que no bastaba que el presidente firmara el contrato, sino que se necesitaba la voluntad del Congreso en la compra de los aviones. Ante ese cuadro de jerarquía, la posición de Peña Antonio para el año 2007 era la de menor jerarquía en la línea. Hay 5 puntos que se señalan claramente en la sentencia que ponen en evidencia que o el Ministerio Público se confió, vamos a decirlo así, en que ya con la confesión, el acuerdo que se firmó con la empresa, la parte de Magicor que aceptó, la empresa que aceptó, de hecho, la solicitud de la penalidad que estaba solicitando el Ministerio Público, la confesión de Embraer en Estados Unidos, que tuvo que pagar cerca de 204 millones de dólares, 98 millones al Estado norteamericano y 105 millones de dólares a la gente de la Bolsa de Valores. Ya con eso era suficiente. Las juezas dijeron que no, que ellos no aportaron evidencias de esas diligencias internacionales, no presentaron tampoco ninguna motivación para presentar testimonios de los que dijeron que habían dado ese soborno. El asunto es que finalmente, colorín colorado, el cuento no ha acabado, pero hay una parte de la sentencia que finaliza como quizás a Juan Sebastián le gusta. Dice, a ver, que ellos no están para complacer a los, caramba, ¿dónde está? Quiero citarla textualmente. Los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni la del poder político. Leo el párrafo completo. El tribunal concluye que no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que le han sido presentados y vale destacar que los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Nada más. Nosotros decíamos que la sentencia ayer decíamos que la sentencia iba a implicar una recriminación al Ministerio Público. Hay que recordar que este caso viene desde el 2013.
que comienza entonces la investigación o el cuestionamiento y en el 2016 se producen las detenciones y empieza el proceso ya de manera formal. Dígame usted. Yo estaba esperando el que tú reconocieras los esfuerzos que durante más de 10 años he hecho en este programa, dándole seguimiento a este caso. Y que desde el primer momento en que hablé sobre los supertucanos y vi cómo se desenvolvió todo el aspecto de la investigación, vaticiné que esto iba a terminar con este resultado. Tengo 9 años en lo mismo. Lo dije desde un principio y ahí está. Las juezas le han hecho una especie de reconvención al Ministerio Público y, por supuesto, al poder político. Ellas están diciendo, aquí el Ministerio Público no se portó bien y nosotros no vamos a fallar ni por populismos ni por presión de poder político. Es decir, le están diciendo al Ministerio Público, usted aquí presentó un expediente sin pruebas y este expediente armado así no obedece a su incapacidad, sino a una actitud volitiva. Es decir, ese expediente se llevó para que terminara así. Ese es un expediente estéril desde un principio. Eso lo dijeron las juezas en esa reconvención. Los que deberían estar aquí nunca estuvieron. Y ustedes como Ministerio Público son los responsables de que eso pasara. Y por eso las juezas tocan con una retórica técnica, en una especie de reconvención, para no decirlo en términos populares, un boche, el hecho de que hay una influencia del poder político, como ocurre aquí con todos los actos de la justicia. Bueno, política. ¿hay o hubo? No. Hubo, porque este expediente viene del 2016. Aguántate. Pero perdóname, para poner en contexto, Ajá, vamos. el expediente se armó y se presentó y con todas las largas del proceso llegamos hasta el 2022, pero el expediente se armó en el 2016. Espérate, Atahualpa, espérate, vamos a hacer la historia. En el 2007, nosotros le hicimos una crítica. Todavía estábamos aquí. Fue la etapa en que estuvimos separados unos años, pero todavía estábamos juntos. Y yo advertí y le hice una crítica al gobierno de por qué las razones de acudir a comprar aviones a una empresa brasileña, cuando teníamos unas relaciones estrechas con Estados Unidos, y que Estados Unidos de una manera u otra compensaba su injerencia grosera con ese tipo de ayuda y de asistencia, y que bien podíamos haber comprado con mucho menor precio una mayor cantidad de aviones, con menor consumo de mantenimiento y menor consumo de uso, y que contábamos además con el apoyo y la asistencia en materia de asesoría y de repuestos de Estados Unidos, mucho más cerca para nosotros en todos los aspectos que Brasil, y que cómo era posible que quien siempre nos había tendido la mano y nos había ayudado con la dotación de equipos para las Fuerzas Armadas, que había sido Estados Unidos, en nuestra condición de pedigüeño, como siempre, el gobierno del presidente Leonel Fernández en ese entonces se fuera para Brasil. Pero ya se sabía que las empresas brasileñas eran famosas con las coimas. Y yo dije aquí que la razón de haber escogido eso era porque hubo dinero. No solo hubo un soborno, sino que con lo que se gastó en esos aviones se compra el doble en Estados Unidos, en aviones similares. Lo dije en el 2007, lo reitero ahora y estoy dispuesto a aprobarlo. Con costos, modelos de la época que bien Estados Unidos no los pudo haber vendido. Eso no le gustó a Estados Unidos. Pero esas eran de las perversidades de Leonel Antonio Fernández Reina. Vámonos para aquí, porque primero tengo una buena compra, compramos menos aviones, aquí hay todo lo que hay en el asunto político. Todo lo que hay en el aspecto político. Ahora, ¿qué pasó? República Dominicana no sabía, el país no supo de los sobornos hasta que estalló el escándalo en Estados Unidos, en el 2016. Es cuando nos enteramos, 9 años después, Dios mío, pero hubo un lío con la Embraer. Y esa empresa reconoció en Estados Unidos que pagó sobornos para vendernos unos aviones sobrevaluados a nosotros. Y que en el pago de esos sobornos hay medio Estado involucrado en eso. Porque no solo estaba el Poder Ejecutivo quien dio la orden
porque Peña Antonio era el jefe de la Fuerza Aérea. Aquí ningún militar ordena una compra de esa naturaleza y por un monto de esa naturaleza que debió haber sido aprobado por el Congreso sin la anuencia del presidente de la República, que es quien presenta al Congreso ese proyecto para que se lo aprueben. Y todo el mundo sabe que el Congreso recibió parte del soborno para la tramitación en ese poder del Estado de la aprobación final del contrato. Todo el mundo lo sabe porque se mencionó un senador de manera expresa. Se ha mencionado siempre, no lo voy a repetir porque está fuera del expediente. Pero se mencionó un senador por su nombre. Bueno, la sentencia establece justamente la jerarquía de que un jefe de Estado Mayor de una rama de las Fuerzas Armadas, como es la Fuerza Aérea, no tiene la facultad, primero porque en términos jerárquicos ese proyecto debe ser presentado ante el presidente de la República por el jefe, el ministro de las Fuerzas Armadas, y también tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero eso no fue un proyecto presentado por el ministro ante el presidente. El presidente fue a Brasil a montarse en uno de los aviones y las fotos están ahí, de por Dios. El presidente Leonel Fernández fue a Brasil a montarse en los aviones. Eso no es que se lo han presentado, el presidente fue el que decidió de ese proyecto y nunca estuvo involucrado en esto y nunca fue investigado. Era el presidente de la República, el Inmaculado, el Mesías, como él se cree, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que Domínguez Brito, ante el escándalo de Estados Unidos, bueno, ordenó la investigación. Ahí empezó el manejo del expediente. Ahí empezaron a sacar gente. Ahí se mencionó, porque llegaron información de Uruguay, llegó información de Estados Unidos y llegó información de Brasil, fidedigna. Y esa información estaba avalada por actuaciones judiciales. O sea, no eran pruebas que fueron obtenidas a la ligera, ni a soslayo de lo que indica el procedimiento. Eran pruebas que podían ser perfectamente incorporadas al proceso. Pero eso se manejó. Y solo se quedaron en ese expediente 6 personas. Aquí están. 3 y 2 compañías. Exacto. Rafael Peña Antonio, que era el director de proyectos especiales, el exministro de las Fuerzas Armadas, el coronel Carlos Pichini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Junto con las compañías Embraer, que la reconoció y llegó a un acuerdo con el Estado, Magicorp SRL y 4D Business Group. Pero resulta, Atahualpa, que de ese grupo a Peña Antonio, pues fue una medida de presentación periódica. El único que estuvo en prisión preventiva, que fue prácticamente el chivo expiatorio de este proceso, fue el coronel Pichini, que finalmente en el 2020 fue liberado de la prisión preventiva y se le varió la medida de coerción por una garantía económica. Y la mayoría quedaron fuera del expediente, solo quedó el coronel Pichini, Peña Antonio y el empresario Daniel Aquino Hernández. Fueron los 3 que quedaron. ¿Me entiendes? Bueno, pero la sentencia... Espérate, que desde ahí empezó a manejarse el expediente, para que la gente entienda a qué es lo que yo me refiero. Porque es que, señores, ustedes, todos nosotros, a excepción de si hay un niño que esté viendo el programa, cuando estudiamos historia antigua, nos enseñaron las grandes maravillas de la antigüedad, entre ellas el Coloso de Rodas, edificado al dios Helios en la isla de Rodas, destruido posteriormente, años después, por un terremoto. Era una estatua de Helio enorme que tenía la particularidad de tener las piernas abiertas y cada pierna descansaba sobre una columnata enorme, 2 columnas, no, 2 torres cuadradas, de manera que todo el que pasara por ahí tenía que transitar por debajo de la estatua, bajo el amparo y la potestad del dios Helios. Pero tenía un pie allí y otro aquí. Ahora le voy a decir por qué estoy hablando de la estatua de Rodas, del Coloso de Rodas. Cuando Francisco Domínguez Brito empezó a sacar a los senadores de ahí, que eran del partido oficial, a un senador que se mencionó, y una compañía que estaba ahí, que tenía que ver, ¿verdad?, para que ese senador recibiera, para que el Congreso, porque de ahí se repartió todo el mundo. Fueron 3,5 millones de dólares, 3,5 millones de dólares, perdón, que fueron que se rindieron muy bien. Bien, pero ¿qué resulta? Vinieron las nuevas autoridades, las del cambio,
que habían criticado el manejo de ese expediente. Las autoridades del cambio. Y entre esas autoridades del cambio está Camacho, que trabajó ese expediente. Ahora que él está hablando de que esperen los resultados, yo le tengo 2 de los resultados de él, Odebrecht, y te ve los resultados tuyos, Camacho. Tú que estás hablando, mira 2 resultados de los tuyos, Camacho. El tollo de Odebrecht y mira estos son resultados de lo que tú hiciste, Camacho. Estos son resultados de lo que tú hiciste, Camacho estaba ahí, ¿verdad que sí? Pero resulta que ellos prometieron incorporar a todas las figuras que por política y por la corrupción PLDista había sido extraída del expediente. Pero cuando se dieron cuenta de cómo estaba el expediente, entonces la cosa se puso peor que como lo dejó Jean Alain y que como lo dejó Domínguez Brito. El 2 de octubre del 2020, un mes y 20 días después de llegar al poder el PRM, con la promesa de organizar ese expediente para que los culpables fueran llevados a la acción de la justicia, se dieron cuenta de lo que había ahí y de que el Coloso de Rodas tenía un pie en Leonel Fernández y otro en el PRM. ¿Me están entendiendo? Claro, El Coloso de Rodas tenía un pie en Leonel Fernández y otro en el PRM. Entonces resulta que en esa audiencia, Atahualpa, espérate. No, pero ven acá, Juan Sebastián, espérate. Perdóname que te... No me interrumpas. Sí, pero yo te he dejado cosas porque tú estás dándole una interpretación política a esto cuando es la sentencia y un caso que no fue armado bajo esta dirección del Ministerio Público. Atahualpa, si tú me dejas terminar, bien, porque lo que tú quieres impedir es que yo termine. No, yo no quiero impedir nada, lo quiero poner en contexto a la gente. Pero lo que estoy haciendo es ponerle en contexto para que la gente entienda por qué esa sentencia. Resulta que en ese expediente llegaron pruebas de Uruguay, llegaron pruebas de Brasil, de la propia Embraer, y llegaron pruebas de Estados Unidos. Todas avaladas procedimentalmente. ¿Qué pasó el 2 de octubre del 20? Con este Ministerio Público Independiente le pidieron al juez que le excluyera. Le pidieron al juez que le excluyera. Y el 13 de octubre del 2020 los abogados de Piccini se quejaron públicamente y presentaron una instancia al tribunal. El tribunal acogió la solicitud de este Ministerio Público de que excluyera esas pruebas, porque esas pruebas implicaban la pata del Coloso de Rodas que estaba en el PRM. ¿Ya me están entendiendo? Esto no solo viene de Domínguez Brito ni de Jean Alain, también viene de este Ministerio Público, por eso es la reconvención que hacen las juezas. Entonces es un expediente totalmente estéril que iba a terminar en esto. Lo vaticiné hace 9 años, ahí está el resultado. Que no me venga a mí nadie que esto lo amo Domínguez Brito ni que lo amo. No, señor. Este Ministerio Público que se comprometió en fortalecerlo y que le dijo al país que lo tenía blindado fue el que presentó ese tollo sin ninguna prueba. Vamos a hacer una pregunta tonta. Junto con los otros también. No. Porque los otros no hicieron nada, los otros armaron bien, los dos armaron bien el expediente. No. En el 2020, ¿en qué etapa estaba el proceso? Atahualpa. Estaba en la etapa de juicio de fondo. Estaba en la etapa preliminar. En el 2020. En la etapa del baloteo de las pruebas. Ajá. Hacer contradictorias las pruebas para las partes. Espérate. Bueno, pero estate tranquilo. Por casualidad búscalo a ver si era en el proceso preliminar. Espérate. Pero ¿qué dicen las juezas? Que lo que presentó el Ministerio Público como pruebas de Brasil y de Estados Unidos no eran suficientes porque no fueron acompañadas del testimonio de los que pudieron haber dicho y haber aportado esas declaraciones. Las juezas le dijeron, eso no basta aquí. Usted tenía que traer eso que usted me ha presentado, porque esos documentos están ahí. Y aquí en la sentencia lo dice claramente en una de las partes. La cooperación de Brasil son solo actuaciones procesales que versan sobre diligencias llevadas a cabo bajo control judicial, que bien sobre estudios de equipos y dispositivos, que iban sobre estudios de equipos y dispositivos para que sí al final, pero que al final no se aportó el resultado de esos estudios. Entonces,
lo que no se hizo fue aportar la veracidad de eso que tenían que probarla en el tribunal, dice la sentencia. Entonces, ¿qué tú quieres decir? Que las dos piernas, el Coloso de Rodas, Leonel Fernández, tiene una pata en el PRM y otra en la Fuerza del Pueblo. Ajá. No, en Leonel. Ajá. Y el PLD de esa época, Ajá. porque no era la Fuerza del Pueblo, era el PLD. Bueno, Atahualpa. pero la sentencia es ahora. Entonces, si Atahualpa. es por motivaciones políticas, que tú estás citando el ejemplo del Coloso de Rodas, tú estás diciendo lo que se ha querido favorecer con esta sentencia o el expediente que se armó fue a Leonel Fernández. No. Porque eso es lo que tú lo que le estás diciendo, Es ¿es que no, eso? eso es lo que tú quieres entender. No, He lo que dicho. tú acabas de decir. Vamos a publicidad y tú quieres seguir hablando del tema, pero tenemos ya... Pues cuando volvamos te dos voy a bloques. explicar, porque yo te envío Pero una foto, Cris. Pero no me repitas lo mismo que me dijiste. No te voy a decir, te voy a, porque es que tú no quieres entender. No, aporta algo más. Vamos a la pausa.